Running desde cero, un podcast aficionado donde aprenderemos juntos todo sobre correr. ¡Vamos a correr! Hola, hola runners, bienvenidos al capítulo número 96 de Running desde cero. Runners, bienvenidos a este espacio donde conocemos historias y personas increíbles, su podcast favorito de running y bueno, bienvenidos a una nueva temporada, ¿no? Nueva temporada y tenemos una sección en vivo. Ustedes ahí no ven, pero aquí hay personas que están observando esta grabación, entonces estamos muy felices, obviamente, de tenerlos aquí, de tenerlos allá y de que nos escuchen. Las risas y los aplausos que van a escuchar no son pregrabados, ¿no? Son en tiempo real. Escuchen y verán ese aplauso. Ríanse. Súper. Runners, hoy estamos acá desde Tempo Café, aquí es nuestra guarida de running, así que si usted hace los fondos por la 26 puede venir aquí, deja sus cosas porque hay un locker, también puede venir a entrar al baño, a hacer sus necesidades, porque a veces los runners no tenemos dónde hacer eso, ¿no? Los geles hacen daño, uno nunca sabe, entonces aquí ya tienen una parada casi obligatoria. Bueno, runners, una noticia muy importante que les vamos a dar a ustedes, a los que nos escuchan solamente en Spotify, y es que este año vamos a ser parte de la familia de ASICS Colombia, ¿no? ASICS Colombia nos dio la bienvenida este año, así que obviamente muchas gracias a ustedes como comunidad por creer en nuestro proceso y obviamente a ASICS Colombia por creer también en nuestro contenido. Sí, runners, muchas gracias por eso. Bueno, el invitado del día de hoy es muy especial, ya habíamos tenido unos acercamientos con él, habíamos grabado una sección que se llama Deportistas de Admirar, donde lo pudimos conocer un poco y nos mostró varios spoilers de su proyecto que ahorita vamos a seguirles contando, ¿no? Sí, nos contó una parte de su vida, pero hoy lo vamos a exprimir al máximo con todas las preguntas que se nos ocurran. Sí, eso. Bueno, runners, sin más preámbulos, les presentamos al invitado del día de hoy y lo vamos a recibir con un aplauso en vivo, Rodrigo Y risas. Acevedo. Aplauso y risas. Es un aplauso real, no es Sí, grabado. no es grabado, no es como en el Dani, Chavo. Oscar, gracias otra vez por invitarme. Chévere ser parte de este espacio. Me parece muy cool todo lo que montaron acá. Es como una pequeña guarida de running. Me parece que está top el proyecto. Oye, Rodri, de verdad que siempre muy agradecidos contigo por recibir el llamado que te hacemos siempre. De verdad que no sé cómo somos tan afortunados de poder contar historias y entrevistar personas tan tesas como tú. O sea, yo siempre digo eso. Este deporte es tan lindo que tú tienes a tu atleta favorito aquí sentado conversando. Dani estaba afanado de que yo no iba a llegar. Esta mañana estaba escribiéndome, Rodri, ¿vienes? Yo, claro que llego. A Claro mí me que dijo, marica, Rodri, no me ha escrito, ¿qué hago? Es que le escribí a las 8 de la mañana No y digo como a las nada. 2 de la tarde. Sí, firmes. Y yo toda la mañana no pude trabajar ni de pensar en eso. No, siempre firme. Me encantan estos espacios y gracias por la invitación y chévere poder compartir esto con ustedes y con el público. ¡Bravo! Si uno le escribe a James, a Lucho Díaz, no le van a contestar. No, absolutamente somos un no. perfil un poco más. Yo soy un perfil No, bastante más. es más o menos lo mismo, pero en el running, que no es tan famoso el running, pero vamos a volverlo famoso y vamos a volver este deporte grande. Eso. Rodri, dentro de las personas que son muchas que has inspirado a entrar al deporte, no, bueno, al atletismo o a la natación también o al ciclismo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a tu hermano, que también en gran parte lo inspiraste, pero no solamente a él lo inspiras cada día a muchas personas a entrar en este deporte. También cuando subes esos entrenamientos en banda de 900 por 400, eso también es inspiración. Pero en este podcast siempre queremos conocer la parte más humana de la persona porque los tiempos y los reconocimientos pues son cosas que van llegando con el tiempo, pero ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde te criaste? Nos gustaría conocer todo ese tipo de cosas si nos quisieras contar. Bueno, digamos que mi acercamiento con deportes de resistencia llegó muy tarde. Yo empecé a hacer triatlón a los 22 años y como a los 22 fue como mi primera media maratón. Digamos que previo a eso yo crecí jugando fútbol y jugando tenis. Fútbol, digamos que con el colegio, y tenis tuve varios años en el alto rendimiento, digámoslo así. Y un poco mi sueño siempre fue jugar tenis, jugar fútbol y estudiar afuera jugando tenis o fútbol. Es decir, mi sueño era viajar por medio del deporte. Okay. Obviamente, por mi contexto personal, familiar y todo, la parte del tenis, cuando empiezo a estudiar aquí en la universidad, me toca retirarme del tenis. Y el fútbol, una vez me retiro del colegio, me retiro del fútbol. Pero siempre quedó en mí esa espina de querer moverme y de querer vivir, no sé si vivir del deporte, pero encontrar en el deporte una forma de explorar
el mundo. Digamos que mi gran pasión, más allá de los deportes y de montarme en la bicicleta y de correr, siempre ha sido viajar. Entonces, digamos que un poco lo que sucede cuando yo termino, cuando dejo los deportes a un lado, el deporte, digamos que alto rendimiento, que en esa época era el tenis, yo entrenaba, no sé, 4 o 5 horas al día, 6 días de la semana. Era una cosa muy intensa. Yo salgo, yo pierdo ese espacio y me empiezo como a volver loco. Y unos años después encuentro en la bicicleta un medio para viajar y hacer deporte, digamos. Y entonces, en esa época me encontré con una gente que iba de Bogotá al Amazonas, a Leticia. Entonces, la idea era que bajábamos en bicicleta hasta Ecuador, hasta Francisco Orellana, que eran como 1.600 kilómetros tal vez. Y ahí cogíamos unos kayaks y remábamos desde Francisco Orellana hasta Leticia. Eran 15 días remando después en kayaks. ¿Qué? No. Y digamos que el haberme encontrado con ese grupo y esas personas abre un espacio donde digo, no tiene que ser deporte profesional, no tiene que ser nada extraordinario. Yo puedo literalmente coger mi bicicleta y irme a viajar. Y ahí arranco a hacer muchos viajes. Viajo por toda Colombia, hasta el norte, hasta La Guajira. Después me voy a Ecuador a hacer toda la cordillera. Eso fue un viaje chévere porque bajamos por toda la cordillera en las bicicletas, pero haciendo alta montaña. Entonces escalamos Cotopaxi, Chimborazo, Cayambe. Una vez llegamos a Cuenca, devolvimos todo el equipo de montaña y nos devolvimos por toda la costa montando. Después estuve un tiempo viajando por Perú. Entonces encontré como en ese espacio y la bicicleta un espacio chévere que me permitía ejercitarme, digamos así. Y lo más importante para mí que era viajar y conocer sitios y estar. Estamos hablando, ¿cuántos años tenías más o menos en esa época? Eso fue como a los 22 años, tal vez, que fue cuando yo empecé a montar bicicleta. Previo a eso, lo que yo montaba bicicleta era básicamente pues, ciclista de ciclovía. Yo salía por la novena a montar por ahí. Preguntar, porque es que dices como, no, es que nos fuimos para Leticia y uno cree, pues, eras un atleta amateur, ¿sí? O sea, no, era un cero. ciclista amateur o nada. No era nada, sí. Entonces, no era nada, pero tenía la fortuna de tener un background en otros deportes que me permitía tener una condición física que básicamente en ese contexto de viajar y pasear, pues era suficiente para montarme los 20 Para sobrevivir. días. Sí. Eso, ¿hasta qué punto le llama uno a eso paseo? porque puede que vayan despacio, pero es lejos, son muchos kilómetros. eran, pues, o sea, digamos que el primer viaje eran como 150 kilómetros diarios, pero hubo algo muy bonito que yo encontré en la bicicleta, que no sé si a ustedes les ha pasado, que les pasa corriendo y a los que montan bicicleta, y es que yo me monto y puedo pasar horas ahí, y entre más horas puedo estar sentado, mejor. Hace un par de años estuvimos con Nata en Mallorca y estábamos con el entrenador y se nos ocurrió hacer la vuelta a la isla y nos llevamos a Nata con nosotros y esto eran, no sé, 11 horas y media de rodar todo el día sin parar porque eran más de 200 ¿Pero la kilómetros. llevaron engañada o qué? No, yo creo que le contamos qué íbamos a hacer, pero que yo creo que ella no era consciente de lo que... como, bueno, chévere, vamos. ella no era consciente de lo que Es era como la rodar Vuelta 13 a San horas Andrés. seguidas. Sí, claro. Entonces, como no te preocupes, vamos a llegar. Yo me acuerdo que llegamos a Palma, después nos metimos por toda la Sierra de Tramontana, que eso es subir y bajar, es una carretera dura, y llegamos a Palma, no sé, como a las 4 de la tarde, y nos quedaban como 3 horas para regresar otra vez hasta Alcudia, que nos estábamos quedando, y salimos como a las 6 de la mañana y llegamos casi de noche otra vez a la casa, y yo no puedo recordar, pocos recuerdos tengo de días tan felices como ese. ¿Para ti? Para mí, sí. No, sí, porque mi entrenador se fue en moto, entonces él la pasó mal, pero y Nata dentro de su... No, Nata la pasó bien. Para ella fue un día especial. ¿Sí? Todos miran a Nata. O sea, que ese meme que sale el ciclista que le pregunta al otro que si ya casi llegan y el ciclista le dice, No, sí, siempre, ya casi vamos. No, siempre es fue verdad. una mentira. Todavía le quedaban como... Ella nos preguntaba y nos quedaban como 6 horas. Todos, sí, Nosotros ya casi, íbamos, vamos. Aquí ya damos la vuelta. Rodri, yo Resolvemos. siempre le pregunto esto a los invitados y es, cuando estabas en el colegio, ¿qué soñabas con ser cuando grande? ¿O tu proyecto de vida, como lo dijiste, era viajar haciendo algún deporte, cualquier deporte? Yo, digamos que yo siempre soñé con viajar. Digamos que
la oportunidad, la alternativa de ver el deporte como un medio para hacerlo, va llegando en el camino en que empiezas a descubrir, hay becas para jugar tenis por fuera, o hay becas para jugar fútbol por fuera, y digamos que los deportes siempre ha sido una cosa que se me ha dado, entre comillas, como de forma natural. Entonces siempre vi en ese espacio como un espacio para cubrir esa cosa que yo realmente quería hacer. Si tú me preguntas si yo realmente quería jugar tenis, el resto de mi vida te decía como, no, yo realmente lo que quiero es jugar tenis en otros sitios. Entonces digamos que esa motivación personal que me llevó después al mundo del triatlón y al ciclismo y al running, está jalada más por ese explorar y ese viajar más que por un tema de... El tema de rendimiento viene después porque ya pues estás compitiendo como profesional, entonces se abre toda una dimensión gigante en temas de rendimiento y de competencia en la que siempre estuve, pero la motivación inicial siempre fue cómo hago para recorrer lo que pueda recorrer. Yo la otra vez vi una foto, se la mostré a alguien y me dijo como que Rodri fue parte del equipo Porvenir en un tiempo acá en Bogotá. Eso, o sea, ¿ahí practicaba solo atletismo o qué? Yo era y no era. Lo que pasa es que en esa época, eso fue una vez yo gané el mundial Una vez yo gané el mundial. Sí, como, Un día yo gané un mundial. Ahí día empecé, ahí digamos que yo volví y un amigo mío que era parte del equipo de Porvenir, él trabajaba en Correcaminos, entonces no era parte del equipo de atletas, pero era parte como el equipo logístico, me dijo, el equipo de Porvenir no tiene triatlón, pero quieren que tú seas el primer triatleta del equipo. Entonces yo entro al equipo de Porvenir como triatleta, pero yo no hago parte del todo el equipo de Porvenir porque yo estaba viviendo en California. Entonces yo era como mencionado como el equipo de Porvenir y tenía acceso, por ejemplo, a Mauricio Ladino, que era el entrenador en esa época, para la parte de running, pero en ese momento yo pues vivía en Estados Unidos, entonces digamos que mi conexión con el equipo y con los corredores literalmente era para Media Maratón de Bogotá. Me veía con ellos, me veía con Mauricio, pero sí, fue una cosa como especial que hicieron ellos de Rodrigo, el único triatleta del equipo de Porvenir. Te Y querían eso tener a como el lugar. Sí, digamos que fue una cosa, yo sé si me querían tener, pero me tuvieron. y eso fue como un año, estuve un año y medio con ellos. Pero Rodri, tú dices que ganaste un mundial. Sí, normal. O sea, en Eso media... fue el mundial de 73, pero eso fue en las categorías de edad. Digamos que gané la general y un poco a raíz de ese mundial es que yo tomo la decisión de, ese era mi segundo año como triatleta, digamos así. Y ahí digamos que a raíz de eso es que tomo la decisión de voy a ser profesional y me radico ya en Estados Unidos para entrenar como profesional. Pero ¿cómo clasifica uno un mundial de triatlón? Digamos Porque pues que... a la selección Colombia, el fútbol, pues toca unas eliminatorias y No, llegar allá. para triatlón es relativamente fácil porque tú puedes clasificar en cualquier carrera si ganas. Entonces, digamos que si ganas en tu categoría. Y en esa época yo era categoría 18-24, que eran las primeras, que eran la categoría de abajo. Y lo que sucedió es que yo gané una carrera en Islas Vírgenes que clasificaba para ambos mundiales, para el 73 y para el de Ironman. Entonces, ese año, no sé, yo clasifiqué en mayo y a raíz de eso, sabiendo que me metí a los dos mundiales, lo que decido es buscar un entrenador en California, porque creo que fue Will Vargas, que era un entrenador que había aquí en Bogotá. Will había entrenado con una entrenadora en California que se llamaba Cyril Lindley. Y él me dijo, el mejor sitio para entrenar es California y esta vieja es una dura. Entonces yo ahí mismo averigüé, Cyril Lindley, California, listo, me fui. Esa era mi primera oportunidad para viajar y para decir cómo soy atleta otra vez, que era una cosa que había perdido con el tenis y con el fútbol. Entonces a raíz de eso viajo a California, me radico en California, compito en los dos mundiales, en el de Kona de Ironman quedó tercero y después en el mundial quedó primero. Y digamos que a raíz de esto pues ya tomo la decisión de quedarme a vivir en California y quedarme entrenando y al año siguiente ya empezar a competir como profesional. O sea, tú no tuviste una vida así como tu hermano que fue rockero y que no le gustaba el deporte como tal. Sino No, toda nada. tu vida siempre así enfocada. Es que mi mamá desde chiquito, Salvador, y a mí nos metió en todos los deportes. Edu finalmente como a los 13, 14 renuncia y dice yo no quiero saber nada más de esta vaina.
pero yo sí siempre estuve en ese espacio. Yo era demasiado hiperactivo y yo no sé, yo entraba, yo estaba en el colegio de 7 a 3 de la tarde, de 3 a 5 estaba jugando fútbol y después de 5 a 9 estaba jugando tenis. No, Y yo llegaba a mi casa, al día siguiente otra vez mismo. la misma rutina y esto era lunes a sábado, digamos así. Entonces para mí mi vida era, pues yo no tenía tiempo para nada más y era una rutina que yo disfrutaba. Disfrutaba. Sí, sí. Había que canalizar tanta energía todo el tiempo. ¿Te pasa todavía que tienes que canalizar esa energía haciendo? Sí, digamos que es un problema que podemos más adelante llegar a la discusión y es que si tengo un problema con una adicción al trabajo y a la fatiga. Como me dice Nata, a mí me encanta sentirme miserable. me encanta sentirme, perdón, me encanta sentirme hecho mierda y siento que si llego al final del día y no estoy absolutamente agotado y acabado, No hiciste algo me nada. faltó, sí, no hice nada. Entonces No. sí tengo un tema de, no solamente con el deporte, sino con otros tipos de trabajos donde es o todo o nada, donde cualquier cosa que es full gas. Entonces, sea sentarme en un computador a trabajar por horas continuas, o sea, salir a correr, o sea, salir a montar, o sea, lo que sea, digamos que siempre estoy, sí, es como un switch de on y off, como que estoy a full o estoy por allá Con explotado. Farmaton. Sin Farmaton. Como el Rodri, comercial. ¿cómo es tu relación con cada disciplina del triatlón? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál es la que te cuesta más? ¿O para ti, pues Todas son todas son fáciles. fáciles? No, no, porque digamos que ya cuando se trata de deporte competitivo, ya nada es fácil. Cuando se trata de deporte competitivo, estás compitiendo con gente que está ahí, donde el talento ya no vale porque todo el mundo, en teoría, si está a ese nivel es igual de talentoso, entonces el talento no sirve para nada. Entonces, básicamente se vuelve un tema desde quién tiene mayor capacidad de trabajo y de quién es capaz de tolerar más dolor y de quién es capaz de tolerar más miseria. Entonces, ahí ya básicamente todo se vuelve difícil porque en todo estás jugando a tope. Entonces, usualmente la que siempre me ha costado más trabajo es nadar, porque yo empecé a nadar muy tarde. Yo aprendí a nadar a los 22 años. Entonces, esa siempre ha sido la que más me ha costado. La que más disfruto tal vez es la bicicleta y la corrida, digamos que siempre fue como una progresión natural también por los deportes de los que venía. Entonces, una cosa que también disfruto, que no me incomoda y he tenido la fortuna de mantenerme muy sano, sin lesiones realmente graves durante mi carrera. Digamos que he tenido accidentes complejos en bicicleta y he tenido algunas cosas que me han parado de vez en cuando, pero nada que sea como que explotó todo. Yo tengo que confesar que yo entré al mundo del atletismo hace como unos 3 años y medio y justo el año que entré salieron unas cápsulas de Adidas que decía los hermanos Acevedo, media maratón de Bogotá, y yo decía como que, ¿quién es este man? ¿Quiénes son estos manes? Y el tiempo pasó, corrí la media maratón de Bogotá, que pues es durísima, que a propósito inscríbase a la media maratón de Bogotá, ¿no? Vamos a tener un código para... Bueno, cerramos esta propaganda. Y yo dije como que estos manes no tienen pinta de que corren harto. Cuando... No, en serio, o sea, como que... Desde la ignorancia uno dice. Sí, yo decía como que, mire, yo entré al atletismo hace poco y un atleta se ve así, entonces yo me imaginaba al man en licra, con el esqueleto, Claro. así como, no sé, distinto a cómo se veían ustedes. Ustedes como se veían como más facheritos, más estileritos, se veían más chimbitas vestidos, y yo decía como que... Pura ropa, puro Sí, día. yo decía, cuando veo las fotos, marica, y veo que corriste con tu hermano y llegaron y que creo que esa fue la edición que un man se les tiró todas las fotos. Cogidos de la mano. y Ah, ya. que corrimos juntos, claro. Sí, Sí. Y el tiempo que hicieron, y yo decía, ¿cómo son capaces estos manes de correr así de brutal? Hablando de eso un poco, ¿cómo fue tu acercamiento con esa marca? Porque sabemos que usas Adidas y que hasta el momento la tienes, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue ser como la imagen de la media maratón de Bogotá, que sabemos que pues es la carrera más grande del país? Pues digamos, Adidas es uno de esos sponsors con los que uno sueña. Digamos que a través de mi carrera he tenido tal vez 3 o 4 sponsors de
de running, digámoslo así, de la parte específica de running. Y siempre hay marcas que son como referentes y que uno dice, pucha, yo veo los tenis y me gustaría correr con esto. Um, eso realmente fue un golpe de suerte. Y yo me acuerdo que eso fue hace como 4 años, tal vez en medio del COVID. Yo me acuerdo que me presenté ante ellos y me presenté en esa época con Juan Pablo y le conté a Juan Pablo cuál era mi proyecto como atleta, mi proyecto como entrenador con el equipo y les conté un poco todo lo que yo hacía y, y básicamente me dieron la oportunidad de ser parte del equipo. Digamos que es una marca que aprecio un montón y ha sido una marca que ha estado ahí para mí un poco en las buenas y en las malas. Y creo que ha sido, dentro de mi carrera, con la excepción de una marca de bicicletas, el sponsor más consistente que he tenido, digamos así. Hay un tema complejo y es que como deportistas profesionales el tema económico siempre es muy complejo. Y la parte de Ironman, por ser una distancia que no hace parte del ciclo olímpico, no clasifica para nada lo que tiene que ver como con deportes, ni con IDRD, ni con nada de estas vainas. Yo estuve en una época no patrocinado, sino hacía parte del equipo de Bogotá del IDRD. Entonces digamos que, y con Santander también competí un tiempo y fui deportista de Santander, pero por ese lado los apoyos son súper precarios y básicamente es todo con las uñas y básicamente uno no espera nada de ellos. Todo lo contrario, termina uno pagando por ellos. Entonces es un espacio donde ese tipo de marcas que están por fuera, marcas privadas y marcas que están interesadas en ese espacio, para nosotros son supremamente importantes porque son las que finalmente permiten que uno llene esos espacios que necesita llenar por ese lado. Es una marca que me encanta. Este ya es el 4.º año y yo siempre digo que no hay mejor sensación que poder estrenar zapatos en todas las carreras. Yo ¿Confirman literalmente, o no, público? Sí. yo literalmente el año pasado que hice todos los majors, yo literalmente para cada carrera tenía un kit todo nuevo y lo estaba estrenando. Los zapatos, yo siempre le digo a todo el mundo no estrenen zapatos, pero yo siempre estreno zapatos. A mí no me importa. Pero es que es la misma referencia. Sí, la misma ¿verdad? referencia, Sí, entonces claro. es muy fácil. Entonces yo básicamente pues ya tenía como para cada carrera tenía un color, tenía todo perfecto, yo tenía una vaina montada. Y ese tipo de cosas, entre comillas, pequeñas en medio de esos ciclos complejos, uno las agradece un montón. Pero pues digamos que nos dijiste que cuando pequeño soñabas con viajar por medio del deporte, pero ¿alguna vez te imaginaste ser la imagen de una carrera, la más importante de Colombia? Porque ahí lo preguntaba Cami y ese año fuiste la imagen con tu hermano y creo que con Lina Hurtado u otras dos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nunca fue un... Nunca fue un sueño ni un cometido mío el estar ahí. Entonces fue simplemente como parte del journey el estar ahí, muy, muy agradecido y sí, es extraño, ¿no? Yo jamás, yo digamos que por ese lado nunca he hecho deporte y nunca he hecho nada de lo que he hecho por sentir que soy relevante en un espacio o por sentir que puedo ser relevante para la comunidad o para alguien más. Siempre ha sido muy guiado por lo que me dice mi estómago, como, no, pues yo tengo que correr. Y los que quieran acompañarme a correr, vengan y corran conmigo, pero esa parte... Sí, nunca lo había pensado, pero no. Para mí no es tan relevante ser relevante, digamos así. No. Rodri, tengo 2 preguntas que son mías muy personales y después seguimos con la charla. Una es una foto tuya corriendo en crop top hace mucho tiempo. Sí. ¿También les da risa? ¿Sí? Explícanos esa foto, o sea, así random. ¿No había más ropa? No, es que en esa época era más por el calor. Yo en esa época entrenaba en California, entonces todas las carreras que yo tenía en esas 2 temporadas, yo empecé a trabajar con una marca que se llamaba Champion System, que era una marca de trajes. Y
no sé por qué la colección de Champion System de ese año era con unos shorts muy corticos y con un top. Y yo desde esa época decidí que mi vida era shorts y top. Entonces, yo, porque no, intenté ponerme un traje completo y yo me estaba muriendo del calor porque ya estaba acostumbrado, porque me acuerdo que además esta vaina era corta, pero yo además me la subía hasta acá, entonces yo básicamente iba literal, yo lo subía todo lo que podía para que siguiera siendo legal, para que no estuviera básicamente sin ropa, pero básicamente todo lo que podía, pero el tema más de estar fresco, y a raíz de eso, cuando empiezo a montar mis uniformes, todo es top y el short cortico. Pero fue una cosa más que vino de esos primeros trajes que tuve en California y que me acostumbré. Ya ahorita con el tema aerodinámico en la bicicleta ya no es una cosa que me conviene, entonces no es una cosa que usaría. Pero si es cómodo, o sea, lo harías. No, claro, 100%. Ah, no, si fuera más aero, yo estaría full top Pero todavía, aerodinámico claro. ya estaría aquí sentado con el top. Y Viviría aquí en la todavía. entrevista con el top. 100%. Y con el short por acá también. El problema es que ya no, en teoría, pues ya está testeado que con el otro traje, en teoría, eres más rápido. Entonces, pues ya vuelvo a lo mismo. Ya no es una cosa de que me gusta, sino de dónde están esos espacios para ganar cosas. Siempre me imagino cómo me vería yo en crop top. Pero Puedes probarlo. Se Es me que, saldría la barriguita. sí. Yo Claro, por fortuna un poquito. nunca tuve feedback porque en esa época que yo lo usaba, el tema de las redes no era tan intenso. No existía el hate. Sí, Entonces- exacto. Entonces probablemente se había hate, yo nunca me enteré de que había hate. Entonces era más fácil sobrellevar lo que tuviera que sobrellevar. Ahorita de pronto sería un challenge más complicado. Podría ser un buen reto para la media maratón de Bogotá. Correr en crop top. La otra pregunta súper random antes de seguir con la charla es, cuando sales en videos haciendo recetas con tu pareja, ¿te obligan? No, No. parpadea dos veces parpadea dos veces y está secuestrado. Se ríe porque sí. No, pero Nata sí sufre porque yo tiendo a tratar de sabotear todo. Entonces, ella sí es muy paciente conmigo porque a mí el tema de las redes me cuesta. A mí hablar a la cámara me cuesta un montón. Entonces, yo lo que trato es tratar de hacerlo divertido y trato de hacerlo divertido saboteándolo, pero pues estoy saboteando también a Natalia. Entonces, O sea, si te obligan. Sí. me ha parecido chévere porque me obligó a estar, me obliga a estar en obligó, digo. espacios, me obliga a estar en espacios en los que yo por lo general Salir de tu tengo zona de problemas. confort. Sí. Y pues hace parte ya de la vaina y si lo puedo compartir con ella me parece un buen plan. Pero no está obligado. Ah, bueno, listo. Yo tengo una pregunta y ya volviendo al tema. Hay un mito o hay una discusión en redes sociales y es que algunos dicen que es más difícil entrenar un maratón que un triatlón y hay otros que piensan lo contrario. Tú como vos, digamos que autorizada, porque haces Sí. majors a 2:30 y eres aparte campeón mundial de triatlón. ¿Qué piensas de esa discusión? En términos logísticos, es mucho más complejo entrenar para un triatlón. Y en términos como de carga general, como ese agobio, no sé, uno piensa en una persona que trabaja 8 horas. El triatlón tienes muchas sesiones, pero sesiones, digamos que entre comillas, no te castigan tanto porque además puedes ir cambiando de deporte. Entonces, digamos que en el entrenamiento, en la maratón, tú dices, no, en la maratón es un solo entreno al día, pero el running es un deporte duro, es un deporte lesivo, es un deporte que castiga y cuando no tienes la oportunidad de hacer como cross-training, es difícil más difícil mantenerte sano y a pesar de que estás entrenando menos horas, sí castiga más. Entonces, digamos que yo la verdad preferiría entrenar para una maratón y digamos que un poco el break que me tomé este último año, que es el año que menos he entrenado en mi vida para hacer las maratones, fue un poco buscando eso, era tener un break del entrenamiento, tener un break del tema de rendimiento y tener un break, una rutina más tranquila. Una rutina de entrenar un día a la semana y sabía que se había acabado la sesión, ya no pasaba nada.
con triatlón pues, se vuelven 2, 3 sesiones al día. Es mucho más, es más intenso en la cantidad de tiempo y menos intenso como en lo que sufres específico de cada sesión. Si uno tiene tiempo, es más fácil hacer tri, pero no sé. ¿Qué? Dilema. Yo hago preguntas difíciles. No, yo creo que cualquiera de las dos, ambos procesos pueden ser tan amables o tan tortuosos como tú quieras. Y creo que todo depende finalmente es de qué tanto quieres exprimirte, de qué estás buscando también con lo que estás haciendo, porque hay personas que quieren entrenar maratón para competir en maratón y hay personas que quieren ir a hacer maratones para tenerlo como un estilo de vida y como parte de su rutina. Entonces creo que ahí es clave que cada persona se pregunte qué estoy tratando de sacar yo de este espacio. Y ahorita es difícil, porque es que ahorita con tantas redes y con Strava y todas estas vainas y con todo el mundo posteando tiempos y cosas, a la gente le cuesta mucho trabajo vivir su proceso y estar tranquilo con su proceso. Porque siempre ven que alguien corre más rápido, siempre ven que alguien está yendo a más carreras, que esta niña que hace 3 meses no me ganaba, ahora me ganó, entonces se vuelve... Tóxico. Sí, súper, Strava sobre todo, me parece que es súper tóxico. Uy, sí. Y eso puede llegar a dañar un poco la experiencia, creo yo. Entonces, mientras uno tenga claro qué quiere vivirlo, cómo quiere vivirlo y por qué quiere vivirlo, creo que uno pues finalmente asume las consecuencias que tenga que asumir de acuerdo a lo que está buscando. Rodri, el año pasado nos contabas que empezaste un proyecto y era correr las Six o Seven, ¿cómo se dice ahora? Las 100. Las 100. Las 7. Las 7. Y lo empezaste, empezaste tu reto ¿en dónde fue que lo empezaste? En Boston. En Boston. Sí. Cuéntanos un poco porque puede ser que ese proyecto quedó inconcluso, ¿no? Entonces, cuéntanos Sí. cómo va ese proyecto, cómo inició y en qué, o sea, cuál era el objetivo de ese proyecto de las maratones. Bueno, digamos que hace 2024, ¿qué año estamos? 2026. 2026. 20, digamos que como profesional, como profesional de triatlón, 2023 y 2024 fueron años muy difíciles para mí. Digamos que fueron años donde tuve en la bicicleta y en el running como mis mejores números históricos en términos de potencia y de pace y de como esos benchmarks de atleta que tenía, pero fueron 2 años muy duros en términos de resultados, en la medida en que yo iba a las carreras y algo pasaba y todo se me iba para el carajo. Y tuve al final del 2024 una pelea dura conmigo mismo y con el deporte profesional, donde decía, estoy trabajando mucho y no estoy logrando nada. Y a raíz de esto, mi hermano había hecho los Six Majors en 2024. En un comienzo este proyecto nosotros lo hemos presentado para que lo hiciéramos los dos como hermanos. Entonces los hermanos se van a correr los Six Majors. Eso no funcionó por un tema de cupos. Y yo en medio de ese break que quiero darme personal quiero un año de entrenar a un nivel inferior, a un nivel más tranquilo, de poder... Humano, a un nivel humano. Sí, un poquito menos de yo no miseria. sé, sí, básicamente como de buscar un espacio más amable, donde yo sabía que no era competitivo, donde a pesar de que yo corro, pues si me comparo con la élite del running, pues no tengo ninguna posibilidad de competir. Entonces era un espacio súper amable en la medida que no tenía ninguna presión de nada, ni de performance, ni de hacer nada. Y a raíz de eso, pues decido que voy a hacer el proyecto de los 7 Majors. El proyecto de los 7 Majors era básicamente arrancar en Boston y terminar en Tokio el año que viene, y había como 2 cometidos. Uno era buscar, digamos así, como el récord en el menor tiempo sumado de los 7 Majors en un año, eso no se llama año calendario, sino como en 365 días. Con un push que yo le metí al final, que era, yo nunca he corrido
yo nunca he corrido all out en ninguna carrera de atletismo. Digamos que mi mejor tiempo en una media maratón sigue siendo el tiempo de un medio Ironman. Entonces, nunca me ha dado la oportunidad de salir a una media maratón o a una maratón y decir, hoy voy a correr rápido. Siempre ha sido como una cosa de voy a correr para terminar, como por parche, digamos así. Entonces, al final, como parte del proyecto, lo que quería era, voy a correr una maratón lo más rápido que pueda correr la maratón. Entonces, digamos que a raíz de esto, decido que en Tokio, en la última maratón, voy a intentar correr por debajo de 2:20 para buscar un challenge a nivel personal como atleta, digámoslo así. Sabiendo que 2:20 sigue sin ser competitivo y que estoy lejos, pero que a nivel personal digo, eso es una cosa que me puede jalar a mí, también para motivarme un poco a entrenar y invertir el tiempo en entrenar en ese contexto. Y bueno, no, pues a raíz de eso arranco en Boston. Boston era la única carrera que quería intentar correr rápido, a pesar de que era como el inicio de la pretemporada, y no me salió. Salió mal. Mal. Como dijo el personero, o sea, salió mal. Sí. Pero espera, antes de seguir, traducción de hacer 2 horas 20 en maratones, ¿correr a qué pace? Era como 3:19. O sea, una bestialidad. Ni un kilómetro puedo hacer yo así. No, yo tampoco. ¿Y en Boston qué pasó? Boston, yo arranqué, digamos que entre comillas, conservador. Digamos que en Boston, según lo que habíamos calculado con Miguel, que es mi entrenador, yo tenía para correr más o menos como en 2:23, 2:24. Yo lo que quería hacer era correr Boston lo más cerca posible, contando la altimetría, como lo que sería un 2:20 en una carrera plana, digámoslo así. Ok. Y no estoy muy seguro de qué pasó. Yo creo que fue tal vez un tema de un producto nutricional que tomé al comienzo, pero crucé la primera media en 1:13, muy fresco, digámoslo así, y cuando, no sé, kilómetro 23, se me empezó a encalambrar el cuerpo, pero el cuerpo fue todo, la cara, la quijada, los brazos, todo se me paralizó por completo. Y yo no sé, era básicamente cada paso, cada vez que yo aterrizaba, esto era un dolor en el cuerpo completo, desde los pies hasta aquí, hasta la cabeza. Y yo decía como, y en Boston eso es punto a punto, eso no hay forma de renunciar. Entonces yo decía, Tienes que llegar porque allá están tus cosas. Y después no llego allá. ¿cómo voy a llegar? Y no, eso fue creo que nunca en mi vida había soportado tanto dolor y tanta molestia. Tanta miseria. Uf, sí, como en esa maratón. Pero es que esta no era miseria, porque es que hay una miseria sentirte que estás trabajando y estás trabajando duro, pero esto era miseria de no poder moverte. Y yo me acuerdo, varias veces paré, me quedaba así en la valla, decía no va a llegar, no va a llegar. Y después de eso viene la peor parte de Boston, que son las bajadas. Y las bajadas con esta vaina, cada paso que yo daba era como un corrientazo así. Uy, no. No, casi no llego. Creo que terminé como en 2:34, totalmente destruido. Pero total. Normalmente pasa que Yo dije, no, se echó 4 horas, marica. pidió un Uber. Entonces, no, terminé en 2:34. No, sí, me demoré muchísimo más en esa segunda media y literalmente casi no llego. Me tocó fue empezar a hacer como marcha porque no podía aterrizar. Me mandaba el corrientazo. ¿Nunca te había pasado eso antes? Nunca en la vida, nunca. Puede ser un récord de marcha. De media marcha. De media marcha. Maratón en marcha. Y digamos que a raíz, pues después de esta venía ya a Londres. Londres iba con Nata. Pero se acabó la carrera y ya te pasó el dolor. No. ¿O Yo cuánto estuve tiempo? Porque es que casi. es una semana de diferencia, si no estoy mal. Estuve casi 3 días con el agravante que justo terminamos Boston. Al día siguiente Nata amanece enferma. Y al día siguiente que Nata amanece enferma, yo amanezco enfermo. Entonces, yo pensé que ¿Qué comieron? yo llegué a Londres. No, gripa. Una gripa ok, ni la hijo de ok. madre. Entonces yo me acuerdo que llegamos a Londres y yo estoy 3 días así tirado en esa cama mirando en internet cuáles son los riesgos de correr en las peores Preguntarle a ChatGPT. No, ChatGPT en las es peores realista, condiciones del Google. planeta, como Google. debería correr. Y la respuesta es como, la verdad, tu corazón puede explotar en la mitad, creo que no deberías correr. Y como, fuck, esto no es lo que quiero leer. Google, ¿qué tengo? Cáncer de corazón, no sé qué. Entonces, no, básicamente, pues ahí llegamos a Londres. Y yo digo, Londres no va a correr parchado. Y básicamente eso fue lo que hice. 2 horas 40.
No, eso fue como a los 44. Fue bastante Ah, así. parchadísimo, güey. Eso sí es Pero esa- parchado, ¿no? Y creo que fue bueno porque Londres me pareció una carrera súper compleja en la medida que la salida es muy angosta. Entonces es imposible correr rápido porque tienes demasiado trancón. El trancón se fue como hasta el kilómetro 22. Entonces yo solamente pensaba, si yo hubiera querido correr al peso que quería correr, no habría podido hacerlo. La habría pasado muy mal intentando pasar gente. Las cosas de mi Dios. Exacto. Aleluya, Señor. Gracias. y no, ya después de Londres, Ay, ¿qué Em, sigue. ahí seguí a Australia. Pero yo después de Londres me voy a vivir a Japón. Bueno, no a vivir, me voy a Japón 3 meses a estudiar japonés. Y como parte de este reencuentro conmigo mismo, mi entrenamiento se va todavía más para el piso. Más para el piso es en la medida en que el entrenamiento es cada vez menos relevante. Entonces lo que decido en Japón es entrenar algo. Vuelvo a hacer viajes en bicicleta, entonces empiezo a viajar mucho por Japón en Ah, sí, bicicleta. vi. Tremendos paisajes, ¿no? Sí, Wow. es un país muy increíble. Entonces como que vuelvo y reconecto con ese espacio de volver a viajar en bicicleta y estar solo y sigo entrenando, pero no digamos que en la medida en que debería para lo que continuaba. Y ya con lo que sigue, después llegué a Sydney. Ah, A mí me sigue faltando una. O sea, Boston. no, Boston, Londres, Sydney, Berlín, Chicago y Nueva York. Y después sí, Tokio. Ah, ok, Ahí claro, son me otras. faltaba Sí, Tokio. Claro, sí. claro, claro. ¿Y en Australia cómo la pasaste? No, súper porque cuando yo llegué con muy poco, digamos que entre comillas, yo lo que quería llegar con mucho entrenamiento para ese bloque de esas 4, porque el problema de esas 4 es que como están tan pegadas, entrenar entre maratones es muy difícil. No vas a sumar muy poco estrés, digámoslo así. Entonces mi idea para ese bloque 4 era llegar con algo de volumen, con bastante volumen. No lo cumplí, realmente llegué con un volumen muy bajo, entonces lo que decido en ese momento es, yo lo llamé para las redes el ciclo de los 30, que era básicamente yo sé que correr una maratón en 2:30 para mí es un espacio en el que yo sé que la probabilidad de que falle es muy, muy baja. Es decir, entonces básicamente lo que decido es correr las 4 maratones que vienen, todas sobre 2:30, lo que salga. Un poco más como decidiendo, no quiero sufrir, voy a parcharme la carrera, voy a ir tranquilo y voy a correr a un ritmo en el que yo sé que puedo correr tranquilo sin poner mucho estrés y donde sé que la posibilidad de fallar básicamente casi que no existe, digamos así. Entonces a raíz de eso pues decido que corro Sydney tranquilo y de ahí en adelante pues ya las corro todas en eso. Creo que hice como 2:35, 2:36 en Sydney y después Berlín. Berlín fue que me salvé porque Berlín, esta vaina fue como el infierno Calor, del ¿no? planeta y yo solamente veía a todo el mundo arrastrándose, liquidados todos por el camino, pero como yo decidí correr en un espacio que no generaba tanto estrés, pues digamos que para mí, entre comillas, fue una carrera amable, pero todo el mundo se arrastró en Berlín. Entonces creo que por ese lado las cosas del Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Y ya después viene Chicago, que también la corre, digamos, con el mismo propósito. Chicago fue como 2:31. Y Nueva York, la misma historia. Nueva York, digamos que la diferencia es que corrí sin reloj. Por la mañana, yo pensé que se me había olvidado el cargador del reloj. Llegué a cargar el reloj la noche anterior y no encontré el cargador y el reloj se murió. Entonces dije, bueno, me toca irme por esfuerzo percibido. No. Entonces básicamente lo que hago es que digo como, bueno, me voy por esfuerzo percibido y corro tranquilo. Yo quería correr otra vez yo quería correr entre 2:31 y 2:32. Pero Nueva York es una carrera que tiene muy poquitos señales de dónde estás y en qué kilómetro vas. Entonces nunca pude guiarme y arranqué atrás. Entonces a cada persona siempre tuve que estar pasando gente, entonces a toda la gente que pasaba por lo general me daba información que no era y países que no eran. Entonces básicamente ahí lo que hice fue que pues ya me la parché y me O fui sea, por le esfuerzo pregunto, percibido. ¿a qué pace ibas más o menos? Yo creo que eso me terminó dando no alto, Alto. como 3:40 tal vez, 3:35, 3:40. Creo que me dio Y ese pace. a ese pace le preguntabas a alguien, oye, ¿dónde estamos? Claro, no, ¿dónde estamos? ¿A qué pace pace vamos? marca? ¿En qué kilómetro vamos? La No, gente no, toda no. ahogada.
No, en maratón por lo general la gente antes de la media todavía está muy consciente de todo. Es a partir de la media que la gente empieza como, los empiezan a verse, que se les va todo. Pero Nueva York sí, yo quería correr con un tiempo, yo quería correr en 2:31, 32, pero también vuelvo a lo mismo. Está en un espacio en el que dije, no va a sufrir, voy a parchar en la carrera. Entonces terminé corriendo más arriba, terminé corriendo como en 2:38. Y ya, se fue ese ciclo de las 4, que digamos que fue chévere porque lo que hicimos fue que nos fuimos a Mallorca y estuvimos viviendo esos meses en Mallorca. Entonces, y Mallorca para montar bicicleta es un sitio increíble. Entonces, sí, saqué mucho provecho de no tener esa presión de meterle tanto al running y de poder hacer cosas distintas. Entonces estuve montando, iba un poco más como que quiero hacer hoy y hoy voy a hacer lo que quiero hacer. Quería irme a montar, no sé, Como 3 o Barbie. 4 horas. Barbie Girl, sí. Bueno, ¿y la última? ¿Qué ha pasado? La última, Actualízanos. esto es una primicia acá. No, la última, Tokio finalmente no se consiguió el cupo. Digamos que los que estaban encargados de conseguir el cupo no salió. Y pues yo ya tenía etiquetas y todo, entonces igual me voy a Japón. Me voy a colar. Entonces, no, Pero el no. entrenamiento lo estabas haciendo juicioso y... Sí, digamos que uno de los problemas que tuve es que me avisaron muy tarde. Y cuando me avisaron, yo intenté por todos lados. Tokyo Foundation, Mastercard. El problema de Japón es que es una carrera que tiene muy pocos sponsors globales. Además de Mastercard, Tokyo Foundation, McDonald's, todo el resto son patrocinadores de empresas japonesas. Entonces es muy difícil llegar. ASICS. No es por nada, no es por nada. Tanto que le pedí a mi amigo Kentaro, que es un amigo con el que monto bicicleta, que me ayudara a redactar un mail en japonés para mandárselo a McDonald's Japón para pedirles un cupo. Si nos están viendo. Llegué a ese límite de decirle, Kentaro, por favor ayúdame a redactar un mail en japonés para explicarle a McDonald's qué está sucediendo. Y ya era muy tarde. Pero... Y eso fue hace unas pocas semanas, entonces digamos que ya en ese contexto pues ya lo intenté por todos lados, pero no, ahí se acaba. Ya finalmente, pues digamos que mi cometido era hacer los 7 seguidos. Entonces digamos que como ilusión de hacer Japón más adelante, pues digamos que ya no. Digamos que yo, un problema como personal que tuve en este ciclo es que descubrí que me cuesta mucho trabajar poco. Entonces, siempre me encontré en ese espacio donde sentía que lo que tenía que hacer era trabajar menos, pero nunca estuve contento trabajando menos. Entonces, y eso era un poco a lo que me obligaba ese espacio de las maratones, pues porque por ser tan seguidas, cuando uno corre tanto, uno no puede ser competitivo, porque estás todo el tiempo demasiado ocupado o en el taper o en la recuperación de la carrera. Entonces, digamos que fue un año chévere porque fue un año que me permitió estar a un nivel distinto y estar más relajado, pero fue un año personalmente muy duro en esa medida en que a mí me cuesta trabajo no trabajar y me cuesta mucho trabajo no trabajar. Entonces fue un tema mental, personal, súper complejo. No trabajar, sí. Entonces no sé si quiero, Pero, no sé qué tanto quiero repetirlo aquí. Lenguas. Vamos a las últimas 2 preguntas para ir cerrando ya este espacio. Y una es, tú hablas de trabajar y quiero que toquemos un poco esa faceta como entrenador que tienes, porque conozco varios amigos que entrenan contigo y, o sea, el acompañamiento que le das a los atletas es muy bueno y no sé con qué tiempo lo haces, porque... Ya sabemos que entrenas en banda 5 horas, en la bicicleta otras 6 horas. Graba recetas. Graba recetas. Y también tienes esa faceta como entrenador que lo haces perfecto y hay muchos amigos que han evolucionado mucho contigo. ¿Cómo es esa faceta para ti del trabajo? Porque finalmente es trabajo. La gente piensa que no trabaja. No, yo creo que ese ha sido mi gran problema. Yo 2022, 2023, 2024 tuve 4 trabajos al tiempo. Es decir, es que eso creo que pasa mucho, ¿sabes? La gente cree que yo solamente entreno y
Y el entrenar solamente es otro trabajo que yo tengo, pero, pero sí, ese es el otro problema, estoy demasiado acostumbrado a trabajar, es decir, yo como les decía, un poco este último año lo que hice fue que básicamente renuncié a 2 trabajos que ya tenía y me quedé solamente con 2 trabajos. Eh, pero yo básicamente, mi vida es trabajar y es trabajar para todo. Y un poco lo que me pasó ahorita, el deporte es deporte y para muchas personas es su hobby y es su espacio de recreación, pero el deporte para mí toda mi vida ha sido trabajo. Eh, Claro. Independiente de que tanto gane o no gane, para mí, que esa ha sido mi otra cosa compleja de sobrellevar como persona, y es que en este 2025 el deporte dejó de ser mi trabajo. Y cuando el deporte deja de ser mi trabajo, en ese sentido donde ya no estoy compitiendo en el alto rendimiento, lo que sucede es que me cuesta trabajo encontrarle sentido al deporte porque ya no es trabajo. Entonces, si no es trabajo para mí, ya no vale. No tengo derecho a hacerlo porque no estoy trabajando. Entonces, eso fue, digamos, que otra cosa compleja personal que tuve que vivir a nivel personal, y es eh, un poco como reconciliarme con el deporte y tratar de entender que está bien, que no es un trabajo, que no era un trabajo, pero no lo logré. sigo, 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 sí, siento alguna forma que alguna forma a veces no debería dedicarle el espacio que quisiera dedicarle, porque ya no es mi trabajo, y si no es trabajo ya no es válido. Y yo a lo único que lo que estoy acostumbrado es a trabajar. Entonces, si tú me preguntas a mí, que esa fue otra cosa compleja, y es que renuncio, digamos, que a ese trabajo y me pongo a mirar cuáles son los hobbies o cuáles son las cosas que me gusta hacer a mí. No tengo nada. Trabajar. Claro, entonces llego a ese espacio donde digo, pucha, yo realmente no tengo nada que no sea trabajo. Y como les digo, pues yo viví muchos años con 4 trabajos. Y, y tratar de reconciliarme y de reconectar, de buscar ese Rodrigo que hacía otras cosas o que le gustaban otras cosas, ha sido supremamente complejo, pues porque básicamente desde que empecé a hacer deporte profesional, todo lo que está relacionado con mi vida, con el deporte y con los otros trabajos que están ahí, Gira en todo torno. es trabajo. Entonces ha sido supremamente complejo eh, eso, el estar bien sin trabajar. ¿Y ser entrenador te ha dado también esa, o sea, ese No, hobby? ¿Has encontrado ese hobby o lo ves también como no, un todo es trabajo? trabajo. No, señor. Nombre del capítulo, todo es trabajo. Todo es trabajo. No, todo es, y la razón por la que lo hago y de alguna forma por la que lo disfruto y estoy ahí es porque es trabajo. El problema es que si yo reconozco que algo no es trabajo, Nos llama la atención. yo no tengo derecho a eso, o yo no puedo estar en algo que no sea trabajo. Todo tiene que ser, todo tiene que ser trabajo. Y intenté un poco este año darme ese break del trabajo como deportista, pero lo que les decía es, este año en las maratones, yo todo el tiempo tuve como esa cosa, como esa pelea conmigo mismo de, está bien no trabajar, pero no estoy bien porque no estoy trabajando. Entonces, eso De fue hecho, así trajimos a Rodrigo y le dijimos, venga que le tengo un trabajo. Ya tenemos un trabajote hoy. Hay un trabajo muy bueno. sí. Bueno, el último tema que me gustaría tocar, no sé, para cerrar, y es el aspecto emocional, ¿no? De la pareja. La otra vez teníamos una conversación fuera de cualquier grabación y eso, y era como que en esta vida loca es importante tener una persona y un bastón y una guía, porque, digamos, los deportistas, o sea, yo siempre digo, un runner, si la pareja no corre, es difícil que le entienda a uno muchas cosas, muchos viajes, muchas compras, mucho tiempo. Hablemos un poco de tu pareja, ese apoyo emocional que muchas veces necesitamos. No, digamos que yo fui y he sido muy afortunado de haberme encontrado a Nata y de haber podido compartir estos últimos años con ella, porque conectamos en muchos espacios y
y buscamos, y digamos que buscamos espacios similares. Creo que eso es clave. Creo que un triatleta que está con una persona que no hace nada, eso no va para ningún lado. Entonces creo que hemos tenido una relación muy bonita donde hemos conectado un montón de cosas, hemos construido un montón de cosas, tenemos objetivos, digámosle, cada uno en cierta medida, pero estamos muy conectados en cómo queremos vivir, qué queremos hacer, qué experiencias son valiosas para nosotros, qué suma, qué no suma. Nata, por ejemplo, ha sido una gran ancla para no más trabajo. Ella es un trabajo para... Porque yo digo todo lo que yo trabajo le digo que sí, y ella me dice como, tú ya no necesitas más trabajo, tú no tienes tiempo ni energía para hacer absolutamente nada más. Y yo como digo, y ella como que me dice, yo como, oiga, sí, yo verdad no tengo más tiempo para hacer nada más. Entonces, sí. ¿Por qué aceptaste ese podcast? Tú no tienes tiempo para esos podcasts. Y básicamente creo que en la medida en que cada uno ha podido, ha sido incondicional para el otro. Y en una vida, la gente siempre dice como, wow, increíble vivir como tú vives y no sé qué, pero dentro de esa vida pues existe una logística súper compleja de viajes, de incertidumbre, de estarse moviendo, de cargar cosas, de no tener sitios permanentes. No es tan fácil ni tan llevadera como todo el mundo cree, pues porque finalmente también trae ciertos sacrificios. Y creo que hemos hecho un gran equipo en la medida de que cada uno desde su espacio ha podido aportar para yo se lo decía a Nata, como que los últimos 3 años, los últimos 4 años tal vez que yo he vivido ha sido como la vida que yo siempre quise vivir, digámoslo así. Un poco más itinerante. Yo tuve una época de Estados Unidos donde por lo general encontraba una base donde estaba mi entrenador y vivía en esa base y me quedaba en esa base. Y un poco lo que hemos intentado estos últimos años es básicamente movernos por todos lados. Entonces, no sé, el año anterior estuvimos 3 meses en Lanzarote, otro en Andorra, después nos fuimos para Boulder, después terminamos en Girona. Entonces estuvimos todo el año en una vida Nómada. Que para mí es un espacio súper chévere y hemos encontrado cosas muy bonitas. Obviamente cada vez que nos vamos de un sitio decimos como no, tenemos que quedarnos a vivir acá y tenemos que volver y este es el sitio para vivir. Y 3 meses después encontramos un sitio distinto. No, este es el sitio para vivir. Por eso es que se la pasan viajando. Y hemos tenido la oportunidad de correr, de conocer muchos sitios muy bonitos que nos han ayudado a llenar espacios de vida con mucho significado. Sí, no, de hecho es que esta entrevista también fue difícil porque habíamos hablado antes con Nat y es como, ¿están en Colombia? No, vamos por allá en tal mes y nos quedamos un mes y después nos vamos otra vez y uno como que... Por eso lo primero que le escribí a Rodri fue como, ¿están en Colombia? Sí. Vengan, vengan al podcast. Y bueno, y listo, si quieren que tengamos aquí a Nati también, podría ser una muy buena invitada. Entonces dejen el comentario, dejen el like, aplaudan acá. Sí. Entonces puede ser una de las próximas invitadas, Nati. Sí, bueno, Rodri, agradecerte por ese espacio, estoy seguro que el 100% de la gente que te sigue en Instagram, que te admira, pues no conocía muchas cosas de ti. Gracias por abrirte, por contar muchas cosas personales, otras primicias, y por de verdad siempre responder el llamado de Running desde cero. Agradecerles a todos los que están acá presentes. De verdad aprovechen este tipo de charlas con personas tan increíbles como Rodri. Nada, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Saben que cuentan siempre conmigo para esto. Muchísimas gracias. Y gracias, chicos, a todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos. Recordarles que este espacio pues lo estamos grabando aquí en Tempo Café para que lo sigan, para que vengan, que en la ciclovía los domingos está patrocinado por GMN, que también es una marca colombiana de suplementos deportivos, creatina, proteínas, carbohidratos, etc. Y nada, vamos a darles la noticia a los que están acá, pero a los que nos están viendo o escuchando también para que vengan el próximo capítulo, y es que vamos a sortear una entrada para la media maratón de Bogotá en los próximos 5 capítulos. Hoy empezamos, son 5 entradas que vamos a regalar y solo tienen que hacer algo, los que vinieron. Subir una foto de nosotros, de que están acá, etiquetando a Rodri, etiquetando a Tempo, etiquetando a Running desde cero y qué pena,
etiquetando a GMN, obviamente que es una de nuestras marcas patrocinadoras. Sí, y ya, fácil. Así se pueden ganar entre los asistentes una entrada a la media maratón de Bogotá. Y bueno, runners, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao. Muchas gracias.